¡Saludos, saludos! Ya yo ni me acuerdo de hacer esto. I'm back, bitches. Ella volvió, yo no, aparentemente. Bueno, volvimos los dos. Bueno, Joel hizo un último episodio. 2. Y muchos sencillos. Solo. Sí, ya sí. Yo voy a cargar con esa O sea culpa. que yo de verdad no me fui tanto. No, él no se fue. Él tuvo un break, pero yo me fui un ratico. Un chisma, pero estábamos los dos muy ocupados en una producción realmente. Que nos fue... Ay, no. Nos fue fabuloso. Diablo. A mí no me fue mal. A mí no me fue mal. O sea, yo... Tuvo sus cosas, pero a mí no me fue mal. Yo pero tomé siempre hay mucho cosas. sol y fue como que... Pero fue divertido al final. Siempre hay cosas. No, claro. Pero fue divertido. Y nada, y volvimos a trabajar Un saludo juntos. a todos los que estuvieron ahí, que nos están viendo o escuchando. Saludos, compañeros. Ustedes saben quiénes son. Y todos y todas. Y todes y todas. Pero sí, fue muy divertido volver a trabajar juntos en una película. Yo no trabajaba con... bueno, del 2024 creo que tú estás hablando. Bueno, pero hace más de un año. Ya estoy pensando... Como que había brincado ese y te iba a decir desde el 2016, pero no. Abusador. No. No. Señores. Ay, mi gente. Ya, como vieron en el título, vamos a hablar hoy de Gustavo Cerati. Mi marido. Entonces, yo tenía un episodio aparte sobre la ruptura de Soda Stereo. Pero hoy lo vamos a meter todo aquí junto. Así que... Ay, pues los chismes van a estar buenos. Acomódense bien. Y vamos a darle. Yo los veo este año a ellos. ¿Qué? Yo los veo este año. Bueno, a lo que quedan. Yo no sé para qué. Estoy totalmente en contra. Bueno, yo voy. Elisa, la hija de él, estaba hablando que por lo menos para los fans que nunca lo vieron en vivo, ni lo van a ver porque no es él. No es él, pero qué sé yo, algo. No. Bueno, yo lo vi aquí como solista. Yo lo vi también. Es que yo prefiero mil veces. Amo. Mi marido. Preferí mil veces verlo como solista. Sí, o sea, ¿verdad? Como solista, me hubiese a mí me gustado ver a encantó. Soda, pero Sí, yo claro. lo prefiero a él como solista, en verdad. Y amo Soda, ser una de mis bandas favoritas, pero si lo ponen uno al lado del otro, el trabajo de él solo es otro nivel. Sí, y mira sí, que sí, Soda es sí. Soda. Amor amarillo, Dios. Ok, vamos. Bueno, Gustavo Adrián Cerati, Clark, que es el otro apellido de él, yo creo. Sí. Nació el 11 de agosto del 59 en su capital federal, Buenos Aires, Argentina. Creció en Villa Otúzar, no entiendo así que se pronuncia, un barrio de casas, mucha casa baja y taller mecánico. Nada, el niño normal se la pasaba jugando con Clase otros media. chicos. Una plaza que estaba cerca de su casa. Su madre Lilian recuerda que había un lugar en la sala donde daba el sol y todas las tardes recuerda que él llegaba del colegio y se ponía justo ahí a tocar guitarra por horas. De pequeño él dibujaba sin parar y le encantaban los cómics, las historietas o la comiquita, como le digan. Su papá, Juan José, volvía de trabajo cada noche y siempre le compraba algún cómic de Superman o de Tarzán o de Flash. Copiaba a los superhéroes de las revistas y creaba unas historias maravillosas, dice su mamá, contó su mamá. La mamá de Gustavo está viva todavía, ya está bien mayorcita, Sí, pero no, todavía no vive. tengo. Pero la música, ¿sabes? Lo fue jalando poquito a poco. A los 9 años ya estudiaba guitarra y a los 12 armó un trío con el que se presentaba en fiestas, así fiestecitas particulares que lo llamaban. Ay, mira, desde jovencito joseando. Él era zurdo, pero él se obligó a aprender a tocar guitarra con la mano derecha. Era zurdo. Ay, como yo. Ay, Loca. qué lindo. Pero él se enseñó a tocar con la mano derecha porque era más práctico. Es más práctica en realidad. En el colegio parroquial San Roque, sus mejores amigos, ¿qué es lo que está viendo? Ahora quiere venir a hacer el episodio tú también. Yo no puedo ver. Dios, señor, usted, yo vine que fue, yo Dios volví a mío. aguantar. Come abuso. boca ahora. Porque, ¿Qué? oye, la ¿Qué? vaina, ¿qué es lo que tiene que estar leyendo? Señora, pero sigue con tu episodio. No voy a ahí. hacer nada. Deja el drama. Nos extrañaban, ¿verdad? Ay, Dios. Ay, amiga. Ay.
Sigue, que estoy emocionada sabiendo que Sur, que ese es mi marido. ¿Qué le estaba diciendo? En el colegio parroquial San Jeroque. Porque él estudió en un colegio. Sus mejores amigos eran Sebastián Simonetti, con razón, a quienes todos llamaban por el apodo que también le pusieron a Gustavo, Melena, por los rizos. Y Alejandro Magno, el otro amigo, los tres andaban. Ese nombre está fabuloso. Alejandro Magno. Ese nombre está genial. Qué ápero. Los tres andaban juntos para arriba y para abajo, compartían discos de Yes y Genesis, leían sobre ovnis y hechos sobrenaturales y fumaban sus primeros cigarrillos para esa época. Sebastián recuerda un juego que tenían con Gustavo, se pasaban una pelotita imaginaria y le hacían como rebotar en las paredes y en el techo, y los profesores se volvían locos en el colegio revisándole la mochila, que es donde está la jodida pelota, pero la pelota no existía, era ellos. Lo amo, me encanta. Gustavo participaba en todos los eventos del colegio y llegó a dirigir el coro de la iglesia. Una tarde, mientras su mamá preparaba algo en la cocina, escuchó una melodía que salía de su habitación, de la habitación de él. Y le dijo, ay, Gustavo, que como qué bonito suena eso, ¿qué es? Y él le respondió, él le dijo como que te gusta, mamá. Y eso era como el génesis de la canción que todos conocemos como Cuando pasa el temblor. Que él escribió jovencito, en verdad. Cuando... No, es que... Bueno. Era un genio. Ahora. Es un genio, wow. ¿Quién es esa, Leti? Pero esa es mi amiga Alejandra. ¿Algún problema? Atiende tu episodio y deja de estar viendo lo que yo tengo en mi celular. Bueno. No sé, a mí me va a tener que poner de fondo de pantalla. Al terminar la secundaria, Gustavo empezó a estudiar publicidad en la Universidad del Salvador. Él tenía 19, acababa de salir del servicio militar y pronto se vio en un aula, tú sabes, con muchos chicos que se maquillaban y se hacían peinados rarísimos y se pintaban el pelo y escuchaban música que en verdad poca gente conocía en Argentina en ese momento. Él, en cambio, tenía el pelo rizado, vestía jeans y t-shirt. Estaba rodeado de compañeros que eran DJ, trabajaban en publicidad o dirigían hasta películas. Y comenzó a salir de noche, a escuchar música nueva y a tocar en varios grupos. Y ahí fue donde conoció a Zeta Bosio, con quien intercambiaba discos de The Police, de XTC y de Elvis Costello. Ay, sí. Mi amor, pero... ¿se hizo el servicio militar? Yo creo que era obligatorio. No, seguro era obligatorio, porque por su voluntad no creo que haya sido. O sea. Imagínate. Wow. Es que no me lo imagino. Es que no me que aquí nos inventaron una cosa. Si yo no estudio. Antes había. Pero antes. Antes, mi abuelo decía, aquí tienen que volver a poner el servicio militar. Y yo, es una barra basada total. Yo no. Pero bueno, qué interesante saber eso. Pelear. A partir del 82, Gustavo y Zeta comenzaron a proyectar la formación de una banda en la que tocarían temas propios, y en ese momento conocen a Charlie Alberti, y luego de un periodo donde probaron distintas formaciones, incluyendo por momentos a músicos como Richard Coleman, que él trabajó con Cerati siempre, a Daniel Melero y hasta Andrés Calamaro, ahí fue que se constituyó formalmente Soda Stereo. Sus primeros amigos, Sebastián y Alejandro, fueron a ver los primeros shows, pero el mismo Sebastián dijo que en verdad fueron, pero que no les gustaba para nada. Dijo, nosotros escuchábamos rock progresivo y la New Wave nos parecía una música muy comercial que traicionaba nuestros principios. ¡Ay, por favor! ¡Ay, a mí me quillaba esa vaina! ¡Ay, los más fieles! Por Dios. Los primeros shows fueron en julio del 83 en la discoteca Airport y en el Stud Free Pop, donde, desde ese momento recorrieron el circuito de pops con una parada obligatoria en el Café Einstein y Cero. Y bueno, que eran dos sitios como que representaban la movida underground del momento en Buenos Aires, donde también tocaban bandas como Sumo y Los Twist. Desde el principio, Soda no quiso ser solamente una banda de rock. Trajeron la estética del New Wave, el sonido pop, pop británico, más que nada. Sí. Y una actitud moderna que hacía contraste con el rock barrial argentino del momento.
Soda estableció su formación de trío con Gustavo en voz y guitarra, Zeta Bosio en el bajo y Charlie en la batería. Desde el comienzo se ocuparon de construir su propia imagen, ayudados por Alfredo Lois, compañero de universidad, cuidando los detalles estéticos, el maquillaje, los peinados y la puesta en escena tú sabes, la presentación. También Tashi, que fue novia de Gustavo en ese momento, tuvo mucho que ver con los looks. Era la mujer que le había dado a Soda Stereo como ese estilo que inspiró también a Charly García a componer raros peinados nuevos. Tashi y Cerati se conocieron en el 84. En una noche que Soda tocó en el boliche Marabu, Gustavo estaba sobre el escenario cantando Vitaminas. Cuando vio entre el público a una chica con el pelo alborotado, tenía delineador y un maquillaje que parecía una zombie, aparentemente. Y nada, él quedó fascinado, caminó hasta el borde del escenario y se agachó para mirarla más de cerca y le cantó el resto de la canción. Me muero. El tema es que ella tenía 15 y él tenía como 20. Ah, ¿es verdad? Sí, ahí había un tema con él y las edades de las mujeres. Vamos a achacárselo a la cultura de la época. No, mira, sí, porque conozco a alguien que en un concierto aquí... Casi. sí, ella y sus amigas estaban Yo sé quién en un es. coro, Yo me sé ese Tú cuento. te sabes ese cuento y era muy menor. Y ya él tenía ahí casi 50. No, casi. Yo creo que ella estaba Él en los tenía, para 50. este concierto, él tenía 48, 47, 48. Sí. Sí, hay un tema con las edades, en verdad. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No sé. Eso me trae muchos conflictos, de los cuales no vamos a entrar ahora. No, yo voy a hacer un comentario, pero no va a ser muy bueno realmente, porque... No, pero dilo. No, es que ese era Cerati. Yo tengo una debilidad con ese hombre. No, Mira, déjate de eso. fuerte. Déjala loquera. Fuerte, que si él quería yo con 15... Déjala mira. loquera. Mira, Leticia. Yo voy a editar eso. Ya. Que tuve, por eso te lo dije. Sigue. Qué loca. Dios mío. Bye. Muy groupie, yo lo sé. Avanza. No, muy loca. Porque Groupie es una Mi cosa. amor, ¿Cómo se pero te ocurre? la Tachi estaba ahí y se quedó ahí Eso un rato. fue en el 84. Era otra cultura. No me salte con que ahora mismo tú... Mírame. Pues sí. Las influencias de Soda eran King Crimson, The Beatles, David Bowie, Pink Floyd y guitarristas como Jimmy Page y Richie Blackmore. Lo influenciaba también The Police, The Cure, Depeche Mode y Queen. De cada uno, Gustavo tomaba algo para construir su propio universo sonoro. Y él en verdad no quería repetirse. Decía que él no podía nunca repetirse. Bueno, en verdad. Tashi acompañó la gira de Soda, pero para el tercer show... Bueno, una gira que hicieron después. Ya ella tenía 17. Se fue a su casa. Cerati la había dejado por otra mujer, la modelo Noel Balfour. Te fue subiendo. La historia con Noel fue corta pero intensa. Al mes de conocerse ya estaban hablando de casarse. El diablo. Cuando se lo contaron a los padres de Gustavo, Juan José se puso pálido. Como a ellos les parecía un error, mientras tanto, ¿sabes? El ritmo de concierto de Soda se volvía más y más intenso. Tocaban hasta 7 veces en una sola semana. Ah, pero él estaba yendo bien. Juntos alquilaron un apartamento en Recoleta, pero casi nunca estaban juntos. Noel trabajaba en televisión y Gustavo se la pasaba viajando al interior de Argentina. Una tarde iban en el Ford Falcon gris que había heredado de su padre. Cuando Noel tuvo un ataque de nervios, agarró las llaves, se la tiró en el parabrisas y se bajó del carro. Gustavo estuvo buscándola por 3 días. Cuando por fin logró hablar con ella, la relación ya obviamente para ella se había acabado. ¿Y por qué ella tuvo esa crisis? Bueno, mi amor, yo lo amo, pero ese señor se ve que no era un cachú. No, yo me lo imagino, sigue. O sea, sí. Bregar con gente Él no así era un tiene que cachú. ser una pesadilla. En ese, ¿sabes? En ese contexto. Lo más seguro era súper tóxico. Pero, Toxiquísimo, pero a por nivel Dios, tú Dios. no oyes la letra de ese señor. Sí, yo lo sé. No, Tú ves que a mí me gustan los hombres con problemas y malos porque yo soy débil con ese tigre. pero claro que era tóxico, dime. Ay, Dios mío. Noel regresó a su casa, bueno, a la casa de su mamá. Estaba tan angustiada que tomó todas las pastillas que encontró en el botiquín. ¿Qué? Al día siguiente no se despertaba. Su mamá llamó a Gustavo y la llevaron al hospital. Ay, Esto fue un show. pero ¿y ese qué? ¿Qué le habrá hecho, Dios? Bueno, aparte de todo lo que quizá le hizo, Dejarla pero loca. la dejó de terapia, psicólogo, psiquiatra. Cerati, pero Después de eso, Noel viajó a España para olvidarse de él.
Unos meses más tarde, en una noche de insomnio, Cerati escribió en su apartamento, en el apartamento que habían alquilado para los dos, las letras de lo que sería el disco Signos, inspirado en este dramático final que tuvieron Pero con la Noel. fuerte. Al poco tiempo, Gustavo se casó con la bailarina Belén Edwards. Ah, Sí, no, mi amor. pero una cosa, él se enamoraba así de que Ajá. intensamente. Creía mucho en el matrimonio, por lo que veo. Él se separó de Belén, no, eso parece que no duró tanto. Tras esa separación, conoció a Cecilia Amenábar, el que terminó siendo la madre de sus hijos, Sí. Benito y Lisa. La relación de ambos comenzó cuando Amenábar tenía 17 años y Soda... Preso hubiera estado. Cállate. Preso. Soda estaba yendo mucho a Chile, estaba comentando el mercado chileno. A Cecilia... él dijo que a Cecilia la vio sentada en una conferencia de prensa de Soda y que le encantó. Ay, Dios mío. ¿Tú has visto fotos de esa boda? A mí me encantó el Ay, outfit sí. de los dos. Estaba hermosísimo. O sea, súper... Ay, hombre, me así. da pena verle todo ya, porque imagínate. ¿Por qué te da pena? Because he's fucking dead. Ay, no, pero loco, o sea, hay que también admirar esas fotos que Claro, traen muy lindo son todo, como bonitos pero- recuerdos. Ay, hombre. Ay, tan bello. Bueno, Soda Stereo firmó un contrato con Sony Music en agosto del 84. Vamos a ver un chisme para atrás. Para darle más contexto a lo que fue la banda. Perdón, porque me adelanté una poca. No, no fuimos, mi amor, en matrimonio, en show. No, en era para show un de contexto de él como persona. pareja. Como persona no. Como pareja. No es lo mismo. Bueno, Tú puedes ser el mejor amigo del mundo y ser un desastre como pareja. I know, pero bueno, como pareja no era muy Bueno, bueno. pero mira, ellos firmaron en el 84 con Sony Music y ese mismo año comenzaron la grabación del... Ahí fue que grabaron el primer LP. En esta etapa era muy festiva, mucho New Wave, pero el crecimiento artístico fue inmediato. Nada Personal y Signos llegaron ahí mismo después y ahí aparecieron canciones, bueno, como que todo el mundo conoce, Persiana Americana, que no me gusta para nada. Cuando pasa el temblor, El Rito, que es así. Es así. Es Ay. así. Ay, Dios. Pero también mostraban un lado más introspectivo y más complejo. Fueron los primeros en llenar estadios en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pasando por Venezuela, Perú, Chile, Colombia, menos por aquí. ¿Y con qué fuerza? Soda Stereo aquí lo podían traer. Me muere que aquí... Déjame Si callar. tú me dices para la gira de Me Verás Volver que había una demanda grandísima, ahí lo Sí, entiendo. sí, pero pero- mientras ellos tuvieron en su Sí, corrida al original, final- aquí pudieron haber traído Soda Stereo perfectamente. Pero está bien. Es Ya otro eso pasó. tema, sí, ya. Ya yo no puedo. No, es que... Y aquí, es que con... Yo lo vi a él por lo menos. Yo también, sí. Tú sabes que a mí me dolió que yo iba y a Me Verás Volver. Yo hice el intento. O sea, Se hizo la diligencia, pero... me di una arrepentida después cuando no lo hice. Tú sabes, yo estaba muy muchacho, no había un flujo de dinero. ¿Para dónde iba yo? Que, bueno, A ese momento tenía que fácilmente buscar 50, 60 mil pesos. había un tour que yo me acuerdo que costaba 30 mil pesos en ese entonces. Pero en el 2007 O eso era sea, un dinero. 30 mil pesos. Y yo recuerdo que uno de mis mejores amigos, Juan Carlos, me llamó y me dijo, loca, vamos, en Miami. Y yo tengo un viaje. Ya, y yo no yo puedo. yo quería ir Yo a uno de los de quería. Buenos Aires. Si No, yo iba a no. ver a Soda Stereo, iba a ser en Bueno, Argentina. el que salía más económico era ese y estaba en 30 mil pesos en ese entonces, que eso era mucho dinero. Entonces uno en la universidad y con Por qué eso, fuerza. yo calculé Tú para ir sabes. a uno de los de Buenos Aires y me salía como en 50 mil pesos. Y eso era antes, tú sabes. Y yo ya tenía ese viaje y yo dije, no, loco, después me arrepentí porque así como yo hago lío ahora para irme a conciertos, pude haberlo hecho, pero no Pero era la que- misma mentalidad y no era el mismo Pero, flujo mi de amor, ¿y con qué dinero. cuarto? Pero tú eres loca, tú tenías como 12 años. No, bueno, sí. Sí, claro. Bueno, Bueno, nada. no, pero tú me entiendes. No me arrepiento de haberlo visto como solista, realmente. Ah, no, Aquí. para mí fue O sea, ese fue concierto increíble. fue increíble. Wow. Sigue. Bueno, a donde yo iba había una histeria colectiva siempre. Una de las cosas que siempre distinguió a Soda fue la capacidad de evolucionar. Cada disco era distinto al anterior, como que nunca tuvieron una fórmula específica. Yo siempre digo que era una banda que no hacía música comercial, pero eran comerciales. Ok. Sí, tenían sus canciones comerciales. Claro. Porque, por ejemplo, Canción Animal, el disco completo es un disco súper comercial. Supercomercial, pero es muy Pero bueno. si tú oyes... Bueno, yo creo que de mis discos, de mi disco ¿Cómo es favorito. Doble Vía? Es muy diferente. Doble Vida es muy diferente. Y el mismo Unplugged es otra cosa. Ay, eso es una delicia. Ay, coño.
¿Qué más entonces? Eso. Que no repetían. En el 88, ellos viajaron a Nueva York para trabajar con Carlos Alomar. Creo que Alomar, pero está bien. El mítico guitarrista de David Bowie. Gracias. De ahí nació Doble Vida, un disco con más funk, más soul, sofistipop, que mostraba Soda jugando ya en la más grande liga. Aquí había una ambición artística más evidente de parte de la banda. Y entonces llegaron los 90, se despidieron de ese sonido New Wave y le dieron todo el protagonismo a la guitarra eléctrica. Y el resultado de esto fue Canción Animal en el 90, el disco más emblemático del rock latino probablemente. Ahí está, bueno, es que ahí no hay un skip. Ay, no, es que ese álbum entero es música ligera, Un Millón de Años Luz, 3 para 3 de Caníbales, Sueles Dejarme Solo, Hombre al Agua, yo creo que está ahí también. Mi favorita es Entre Caníbales. Cómeme. Yo la canto de una manera más vulgar, pero no lo voy a hacer aquí hoy. Bueno. Pero en vez de quedarse con ese éxito masivo, Soda volvió a cambiar de rumbo. En el 92 lanzaron Dynamo, un disco que todavía como que mucha gente no entiende. Hay muchos shoegaze, Manchester Noise, rock. Es un álbum con más texturas y capas que como que la fanaticada se quedó un poquito aturdida al principio, como que ¿qué es esta vaina? Pero en verdad es un discazo. Creo que la gente lo ha entendido más después de mucho tiempo. Y mientras la música seguía creciendo, las relaciones dentro de la banda se estaban deteriorando, como siempre, o sea, la clásica. Eso es como tú haces una banda de música, esto tiene que pasar siempre. Clasiquísimo. Esos ego ahí, mira. Soy de largo pilín. Gustavo mostraba cada vez menos interés en seguir en Soda Stereo. Ay. Las giras se lo estaban agobiando mucho, la dinámica del grupo lo tenía cansado y las tensiones económicas empezaban también a asomarse por ahí. Cerati estaba ganando más que sus compañeros y Zeta comenzó a pedir que los créditos de las canciones fueran compartidos entre los tres. Las cosas comenzaron a quebrarse en el 93 durante una gira por Chile, Paraguay, Venezuela y México. De repente Gustavo se salió de la gira, se fue a Chile a acompañar a Cecilia, que estaba embarazada de Benito. Lo dejó todo, la gira, la banda, todo el compromiso. Más tarde en una entrevista con Rolling Stone, él dijo, así sin pelos en la lengua: yo literalmente colgué la gira de Soda, los abandoné. En México les dije, me bajo. Y me fui a Chile a vivir con mi mujer el embarazo. Lo vivía como una prisión artística y laboral. No hay nada peor que no sentir. En esa salida abrupta dejó conciertos sin terminar en Estados Unidos y España y expuso lo que ya venía dañándose por desde adentro, que eran diferencias creativas, roces económicos, falta de comunicación. Decidieron tomarse un descanso, cada uno siguió su camino. Zeta se convirtió en productor de bandas nuevas, Charlie se enfocó en el mundo de los negocios y Gustavo, aprovechando el primer receso de Soda, se instaló con Cecilia en un departamento en Santiago de Chile. Aquí montó un estudio casero. Él dijo en una entrevista, porque él en verdad era bien salvaje, él como que no es verdad, que cómo se le ocurría a ellos querer cobrar lo mismo que él cuando él lo hacía todo. Y es verdad. Bueno, sí. Él era que hacía todo. Él escribía la canción. No es que los aportes de Charlie y de Zeta no importaran y no sean parte fundamental del grupo. Lo son. Pero ustedes saben, pues sí. Bueno. Me encanta. Si este episodio por casualidad de la vida les llega, no sé qué decirles. Bueno, ellos le están sacando provecho ahora a Cerati, ¿eh? Exacto, por lo tanto no pueden decir nada. Ahora no pueden decir nada porque lo están aprovechando. Nada más sí con el muerto, porque vivo. No, mentira. Yo voy a hacer unos comentarios más adelante sobre lo que hubiese sido el futuro de Soda Stereo después de Me Verás Volver. A mí me gusta mucho que Cerati no tenía él no tenía filtro. No. Él, mira, ¿cómo tú estás? Mal. No sé qué, tal cosa. Él no le importaba nada. Él decía lo que él pensaba. Nada, y así nació Amor Amarillo en el 93, el primer trabajo en solitario de Gustavo. Y también su primer hijo, Benito, nació ese año. La música estaba profundamente influenciada por el nacimiento del niño. Por la idea de... Ese álbum fue para ella, para esta muchacha. Ese álbum es el maldito final. O sea, es hermoso. Es increíble. Estoy disponible para que me lo regalen en vinilo.
Pero nada, influenciado por la idea Los fans del podcast ya saben. Gracias. Yo el cumpleaños pronto. Ajá. Fue influenciado por el niño, la idea de engendrarlo, por la contención. Cecilia colaboró en el disco como corista y doble bajo, y fue la actriz principal de varios de los videoclips, incluyendo Te llevo para que me lleves. Ay, oh. Donde puede verse cantando súper embarazada. La música estaba muy influida por el próximo nacimiento de mi hijo, contó Cerati. Por la idea de engendrarlo, estaba gestando un bebé en su panza y yo gesté un disco. Claro, porque es lo mismo. Por supuesto, ni lo comparo. Ajá. Este disco es súper importante para mí, sin subestimarlo. Es nada frente al hecho de esperar un hijo. Es la máxima creación, dijo ese señor. Curiosamente, el álbum también incluye un tema que se llama Lisa, mismo nombre que más adelante se le puso en el 96 a su hija que nació en Chile. Todo parecía indicar que Soda había terminado hasta que pasó algo inesperado el 4 de julio de 1994. La tragedia golpeó a la familia de Zeta. Su hijo Tobías, de solo 3 años, sufrió un grave accidente automovilístico. Gustavo y Charlie de una vez soltaron todo para ir a estar con él. Y ahí se olvidaron de cualquier lío. Eso es algo también que ellos tienen los tres, que a pesar de sus diferencias, como que nunca dejaron de buscarse. De buscarse, exacto. Quizás, obviamente, no están trabajando juntos, no es lo mismo, pero como que ellos sabían cuándo dejar la estupidez de lado. Exacto, de los dramas artísticos. En ese momento, más allá de la música, tú sabes, fueron sus amigos. Y eso abrió entonces la puerta para un junto otra vez. Ya que estamos aquí, que vinimos a darte apoyo, amiguito. Unos meses después se volvieron a juntar en el estudio Supersónico para ver si todavía podían tocar juntos. Los primeros ensayos fueron malísimos, no se entendían. ¿Cuánto tiempo ya tenían separados en ese entonces? Como un año y pico. Sí, está bien. Nada, por ello insistieron. Y aquí nace Sueño Estéreo, que sale en el 95, que fue el último disco de estudio de Soda. Gustavo trajo varias ideas que venían desarrollando en Amor Amarillo y viajaron a Londres para grabar en los estudios Matrix, donde había trabajado The Smiths y XTC y Massive Attack. El disco mezclaba electrónica, rock alternativo y dream pop. Ella usó Mi Cabeza como revólver, Zoom, Paseando por Roma. Soda cerraba su discografía de verdad con un disco súper elegante. Ese álbum es increíble. Sí. Obviamente que cuando lo estaban haciendo no necesariamente sabían que ese iba a ser el último, quizás, o nadie, bueno, o quizás ellos sí, pero nadie sabía que ese iba a ser el último. El 21 de junio, que es el día que empieza el invierno allá en el hemisferio sur, también empezó Sueño Estéreo, el que fue el nuevo álbum de Soda. En ese momento, la respuesta del público fue abrumadora. 9 funciones seguidas en el Gran Rex de Buenos Aires. Explotado seguro de gente. Una aparición en el programa más visto del país y un show gratis en La Plata que reunió más de 150,000 personas. Wow. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron, según Z, cada vez que Cecilia amenazaba. Ay, ¿por qué siempre la mujer? ¿Por qué siempre? Esta la Yoko Ono. Pero él no solamente lo dejó con ella, o cualquier amigo cercano de Gustavo aparecía en escena, él se alejaba emocionalmente y se transformaba. Z dijo, tomaba una distancia considerable e interpretaba un personaje que no se correspondía con la persona con la que compartíamos las salidas y los momentos íntimos. Wow. Era muy influenciable, mi querido Gustavo. Ay, sí, pero así loco me gusta. Va. Terminaron la gira y aquí Gustavo y Cecilia, que ya estaban esperando a Lisa, decidieron mudarse nuevamente a Santiago de Chile. Ay, tanto que se mudaban. Para él era solo un vuelo de 2 horas, obviamente desde Buenos Aires, que no nada del otro mundo, pero para la dinámica del grupo eso en verdad decía mucho. El ejemplo más claro fue el videoclip de Yo Usó Mi Cabeza como un revólver, que en lugar de grabarlo en Argentina, como solían hacer siempre, se tuvo que filmar en Chile, porque Gustavo ya no quería viajar, y todo el equipo tenía que movilizarse donde él estaba, cosa que me encuentro fatal y súper egoísta. Amigo, porque usted es el único que está allá. Exacto. Usted fue que se quiso ir. Usted que se fue para allá atrás de su mujer. Coja su vuelo para atrás de 2 horas. Bueno. Señores, mira, eso jala más que como es. Eso, pero jala más que una yuta.
Para terminar divorciado. Ella controló un tiempito. Bueno, en el 96, Cerati volvió a Argentina para lanzar Confort y Música para Volar, acompañado de una pequeña gira que mucha gente no sabe que se hizo una gira del Unplugged, pero Ay, no sí. sabía. Y yo tengo el concierto. What? ¿Qué? Está en YouTube, gratis, en verdad. Ok. Lo pueden buscar. Pero es muy chulo. Y es súper como sencillo, como que no hay parafernalia ni nada. Ese un plo es exquisito. Pero el ambiente entre ellos claramente ya era otro. Las tensiones se sentían en el aire. Seth y Charlie apenas le dirigían la palabra y cuando lo hacían era por medio de otras personas. Pero bueno que estaba ese chisme. Llegamos Dile a fulano. así mismo. Llegamos a ni hablarnos. Lo hacíamos solo por medio de personas y para juntarnos a tocar, dijeron. Eso fue Z. Para Seth y Charlie, Soda Stereo seguía siendo el centro de todo. Para Gustavo, en cambio, la banda ya pesaba, le costaba, se había convertido para él ya en una carga. El clima entre ellos era súper tenso. Incluso era tan tenso que Seth y Charlie comenzaron a referirse a él como el Kia, una forma de decir este tipo, como así, como un cosito bien ácido. Pero lo hacían con mucho dolor también. Al terminar la gira, Gustavo fue claro que ya no quería seguir. Romper con Soda obviamente no era fácil. No era solo dejar atrás, sabe, la banda. Era desarmar una maquinaria enorme y quitarle empleo a un grupo grandísimo de Muy personas grande. que se iban a quedar sin trabajo. Pero él ya no quería tampoco darle más larga a la decisión. En las fiestas de fin de año del 96, los tres se volvieron a reunir. Gustavo no dijo oficialmente que se iba, pero sí pidió un tiempo. Que se tomaran unos meses para pensar. Acordaron verse de nuevo en febrero, pero eso nunca pasó y Gustavo en verdad nunca apareció. En marzo del 97, Zeta Bosio se despertó y se desayunó con la noticia en el periódico, una declaración de Cerati confirmando que Soda se disolvía. Trató de contactarlo y cuando por fin lo logró, extendió que no había vuelta atrás. En su libro, Cerati en primera persona, él mismo lo explica así. Dice, nos empezamos a cuestionar el futuro de la banda después de Canción Animal, cuando éramos más grandes que nunca. ¿Hasta cuándo íbamos a amplificar lo que ya estaba? Se supone que debíamos dedicarnos a superar nuestras propias marcas como si fuera un deporte. ¿Hasta qué punto se puede hacer esto sin matar la música que amamos? Wow. El 1 de mayo del 97, Soda Stereo hacía pública la separación en una carta abierta a sus fans. Yo me lo encuentro muy desagradable el hecho de que él haya publicado estaba algo muy sin mal. decir a los Sin- otros ajá. dos, en verdad. Sin consultarlo ni nada. O sea, te desapareciste y después tú hablas. Eso fue la Cecilia, mi amor. No. Vas de ti tú ahora a hacer lo mismo que hacen los malditos tigres. Cecilia. Hazme el favor. Eso fue la Cecilia. La Yoko Ono. Claro que no. Yoko Ono tampoco fue la culpable de eso. Es que lo vamos a hablar próximamente. Ay. Es otro chisme muy bueno. Continúa. Entonces... Quilla, culpando a las mujeres por la loquera de estos malditos hombres. pero inmaduros. ellos mismos lo dijeron que entre los amigos y Cecilia lo hacían cambiar de actitud. Claro, porque ya él estaba harto de yodo. Ya él estaba harto de yodo. Pues sí. Él lo dijo en el libro. Dijo, no se empezó... Ah, ya que lo dije eso. Sí. Lo que él dijo después fue en la carta abierta. Comparto la tristeza que genera en muchos nuestra separación. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes en mi vida para mí como Soda Stereo. Pero últimamente desentendimientos personales y musicales comenzaron a comprometer nuestro equilibrio. Cortar por lo sano es hacer valer nuestra salud mental y también el respeto hacia todos nuestros fans Di que que nos siguieron sano. tanto tiempo. Maldito loco. Qué sano. Charlie fue el que insistió en hacer una gira de despedida, no solo para los fans, sino también para darle un cierre digno al todo el equipo de trabajo de Soda Stereo, que duraron, como él dijo, algunos desde el comienzo. Claro. Algunos siguen hasta hoy. Seguimos en pie. Así que se despidió con una serie de conciertos la banda en México, Venezuela y Chile hasta llegar el 20 de septiembre de 1997 al River Plate en Buenos Aires. La noche previa, Gustavo dio una entrevista a Canal 13 e intentó desdramatizar todo este show. Él dijo, con este concierto estamos celebrando un pasado y un presente, pero también estamos abrazando la idea de un futuro. Yo creo que el domingo, además de plenos, nos vamos a sentir aliviados de haber hecho las cosas bien todo este tiempo y haberlo cerrado. Ok. Pero la nostalgia, en verdad, se le notaba cuando le preguntaron qué le diría a los fans que estaban destruidos con esto.
Y él dijo, es imposible no sentir nostalgia por algo así. En ese momento en el escenario estoy seguro de que voy a pensar que esto debería seguir 1000 años más. Ya saben, pero no fue así. El 20 de septiembre, que fue el último concierto en el estadio, en el River, 60,000 personas. Al final del show Gustavo tomó el micrófono con mucha emoción y ahí fue que dijo, bueno, el discurso que ya todo el mundo se sabe de memoria, esa altura de juego, el gracias total y todo y todo y todo. Obviamente la gente estaba mala. Después en la misma tarima abrieron botellas de champán, brindaron frente a todo el mundo, se abrazaron. Gustavo estaba filmando con una camarita. Todo eso lo pueden ver, en verdad. Está en los videos y en el DVD del concierto. Él estaba con una camarita. Él subió a sus hijos al escenario. Estaban súper chiquitos, en verdad, todavía. Claro, yo no tengo en DVD eso. Y él mismo dice en una como que me van a disculpar por la obviedad, pero ¿qué se puede hacer si no grabar o filmar, qué sé yo? Y así terminó Soda. Esa fue la última vez que tocaron en vivo. Bueno, por los próximos 10 años. Ahora, exacto, di que por ahora. Obviamente aquí se cerraba una era para él. Esa noche no fue tan alegre como uno se imaginaría. Confesó después que no lo disfrutó, que fue muy duro despedirse así. Ni siquiera se saludaron entre ellos al bajar del escenario. Se fueron cada uno por su lado y no se volvieron a ver por años. Pero un dolor. Pero fuerte. Pero Natana no está sufriendo. ¿Y qué fue, amiga? ¿Pero qué fue esa calle, esa preocupación? Pero ese Paren todo. Mi amor, pero eran orgullosos, así como que... Porque los hombres son unos niños inmaduros todos. Y así le querían pegar la culpa a la pobre mujer. ¿Me está entendiendo? Señora, bueno, él estaba loco, yo lo sé. Entendiendo. Está bien, pero dime. Pero él era que estaba loco. Él estaba loco, yo no lo ella. sé, pero igual. Seguro influenció un poquito. Bueno, cuando uno habla del después de Soda, entonces lo primero que viene a la mente es Cerati. Pero también habían dos más. Ay, pero es que casi nadie se acuerda de ellos. Claro que sí. ¿Cómo que no? Sí, pero tú de una vez piensas en Cerati. Por eso ganaba más. Sí, porque lastimosamente en los grupos el que llega a la cabeza primero es el cantante. Porque el cantante es la cara al final. Z se metió de lleno en producción musical. Incluso le produjo el disco a Punky. Ay, a Metropolitan. Ajá. Ay, es verdad. And we are gonna leave that at that. Y se metió en el mundo de los DJs. Fundó su propio sello, Alerta Discos. Participó en varios discos y en 2014 se unió a La Ley, la banda de Beto Cuevas, por un tiempo. Hoy lidera Shoot the Radio, un proyecto con sonidos electrónicos y experimentales con el que sigue girando por toda Latinoamérica. Charlie fue que dio el cambio como más opuesto o alejado de la música. Se metió de lleno en la tecnología y el activismo ambiental. Fue nombrado Apple Master, el único en toda Latinoamérica. Fundó la ONG R21 enfocada en el cambio climático y fue designado embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas, whatever that means. En el 2017, Cirque du Soleil estrenó Séptimo Día, un espectáculo en honor a Soda Stereo. Zeta y Charlie participaron activamente en la producción. Y sí hubo rumores de una reunión con Benito Cerati como vocalista, pero hasta hoy, dejen eso así. Ya demasiado es con el maldito holograma, que no lo deberían de estar haciendo. Pero obviamente que la historia de Gustavo no acaba aquí. Ya cerramos a Soda. Aunque vamos a volver. Pero ya 10 años más tarde volveremos. Y luego de la separación, él tuvo un periodo de mucha actividad. Participó en el disco homenaje latino a The Police, Outlandos The Americas, en el 98, interpretando Bring On The Night junto a Andy Summers. Hermosa. Y el baterista Vinny Colaiuta. O como se diga. En verdad, Tráeme la Noche es mejor que la original. Por muchísimo. O sea él el arreglo de esa canción. Él dijo, con permiso, yo le voy a enseñar a ustedes cómo debieron hacer esta canción. Permiso. Gracias. Wow, que... Él dice... Bueno, ese álbum está chulo, pero esa canción... Ese álbum es esa canción. Yo no conozco ninguna otra canción de ese álbum que no sea esa. No hay que oír más nada ahí. También compuso material electrónico a dúo con el músico Flavio Echeto, o como se pronuncia, con el nombre de Ocio. Editaron el disco Medida Universal a mediados del 99. Pero el evento central de este periodo fue Bocanada, su segundo álbum como solista, y el primero después de Soda Stereo, una obra maestra
No sé ni qué decir. Un álbum súper ecléctico con sonidos que tomaban del bolero, de la música sinfónica y una batería que estaba muy presente. Todo bajo el mando de la electrónica. En la letra se notaba la influencia de Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga y Alejandra Pizarnik. Profundizó su interés por la electrónica y el uso de samples de bandas como Saint Etienne, Focus y Electric Light Orchestra, que me encantan. Fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres y el estudio Casa Submarina, con una orquesta de 48 músicos convocada especialmente para la grabación del tema Verbo Carne. Contó con el apoyo de Flavio Esqueto, con Flavio en teclado, Leo García en coros y voz, Fernando Nal en bajo y Martín Carrizo en la batería. De Bocanada salieron 6 sencillos, pero definitivamente los más destacados fueron Paseo Inmoral y Puente. Bueno. Sobre el primero, o sea, sobre Paseo Inmoral, Cerati dijo: el rock donde me despaché con guitarras a lo loco, lo había intentado hacer con Soda Stereo y no funcionaba. Lo abandonamos. Ahora le encontré la vuelta con algo más glam, techno y rock. Y sobre el proceso de composición del disco en general, dijo: este disco implica un mayor entendimiento de la computadora. Pude sacarle más el jugo, dijo él. Hasta Amor Amarillo estuve trabajando sin computadoras, pero cuando me compré la Macintosh empecé a investigar y ya en Sueño Estéreo hay muchas programaciones que están hechas dentro de la máquina. Wow. ¿Tú te das cuenta cómo estaba empezando todo ese universo a cambiar también? Empezaba la tecnología como a tener más presencia. Qué chulo que lo pudimos vivir eso nosotros. Ay, sí. Qué nostalgia. El disco fue lanzado el 28 de junio del 99 con un apoyo masivo de la crítica y el público. Finalizando ese año, Gustavo obtuvo reconocimiento de la mayoría de los medios especializados de Argentina, que lo consagraron en distintos rubros como mejor disco, mejor solista y artista de la década, junto al popular músico argentino Charly García. Bocanada es considerada como una de las últimas obras maestras del siglo XX. Sí, lo es. Sí, gracias. En agosto del 2001 se realizó un concierto a puertas cerradas en el Teatro Avenida con una orquesta de 42 músicos, especialmente armada por el arreglador y director Alejandro Terán. El resultado sería un disco llamado 11 episodios sinfónicos. La versión original, porque después salió 14 episodios sinfónicos, que es uno de la gira, pero de México, y tiene un par de canciones más. Aquí hay versiones orquestadas de clásicos de toda su carrera. La inversión económica fue enorme, pero el resultado fue un show verdaderamente atípico y, fucking increíble. Bueno, todo, hasta el vestuario, todo. No, lo mejor del concierto es el traje de ese tipo. Ese tigre, o sea, ese vestuario. ¿Qué se lo habrá hecho? Porque, wow, se veía, mira. El show fue presentado en México. Tan bello. Donde el álbum se mantuvo largamente en los primeros puestos de ventas, llenando el Auditorio Nacional. En Caracas, en Santiago y él hizo 3 shows en el Gran Rex de Mendoza, siempre con orquestas locales. O sea, cada vez que él iba a una ciudad era con la orquesta de ese lugar. Ay, qué chulo. Él siempre expresó lo mucho que le gustó hacer ese proyecto. En el 2001 también se editó la banda sonora del film Más Bien, una producción independiente de Eduardo Capilla. El disco fue nominado como Mejor Álbum Instrumental Pop para los Grammy Latinos. En esa oportunidad, Gustavo fue convocado por primera vez para la actuación, protagonizando la trama junto a la conductora de MTV, Ruth Infarinato, y Damián Dos Santos. Ya saben. Ay, yo voy a buscar a ver si servía para eso. Luego de ese ciclo de 11 episodios sinfónicos, Cerati retomó el proyecto Siempre es Hoy con todo, que ya lo había más o menos empezado. Durante el proceso de 11 episodios sinfónicos, incluso yo leí por ahí que el día de la grabación, ese día como se estaba ya concretando el divorcio con Cecilia Menabar. Ay, te iba a preguntar por ella y la Ceci, ¿cómo iba todo con ella? Y lo que se rumora es que ella le pegó los cuernos a él. Ella a él, pero seguro. Yo no creo. Pero claramente se lo tuvo que haber pegado a ella 17,000 veces. Exacto. No por nada malo, ni por faltarle respeto a nadie, pero vamos a ser más serios. La toxicidad hecha persona era él. O sea que... Por lo menos eso se percibe. Nosotros no sabemos. No, espérate, no quiero que me demanden por difamación de un muerto. Que llegue este podcast a Argentina. Nos lleve el diablo después. Pero lo que uno percibe. Pero claramente con el estilo de vida que luego nos enteramos que él llevaba... Obvio que... Y le gustaban... Bueno. Seamos serios. Hay que dejarlo hasta ahí. Lo deja ahí y seguimos.
Bueno, él cierra el ciclo. Él había como más o menos empezado con el tema de Siempre es Hoy, pero ya lo retomó con todo. Quería incorporar todos los sonidos nuevos que habían aparecido en el rock y en el pop y la electrónica. Su idea era hacer canciones con fuerza y vitalidad, pero también con sutileza y elegancia. A mí me gusta mucho ese álbum, en verdad. Encuentro que es muy largo. Sí, pero igual es fabuloso. Está pasando algo aquí. Deja de estar llevando cartones. No, por si hay que parar o algo. Dios mío. Está pendiente a todo. Tengo que estar pendiente a todo. Por suerte tengo ese celular. Ahorita estoy yo hablando abajo. aquí, esa tarjeta no está cogiendo nada. Claro que no, eso no hubiera pasado. Chacho, me voy ahora mismo. Me retiro. ni el de Fleetwood Mac. Él dijo, en todos los discos, de alguna manera me propongo, consciente o inconscientemente, de cambiar un poco la metodología. Es algo que me refresca. Este disco lo empecé en marzo del 2001, cuando tuve las primeras canciones, pero decidí hacer demos, armé una banda, compuse muchos temas y volví a la carga en una segunda andada en el 2002. Fue la primera vez que me tomé tanto tiempo en hacer un disco. El resultado del disco fueron 17 temas y 70 minutos de música. Repito, para mí es muy largo. No quita que sea excelente el disco. Es increíble. Pero yo le hubiese quitado parte. Yo le hubiese puesto quizá en una edición especial. Y gano un chimá de dinero. Exacto, y le saco el doble. No, mentira, ese álbum está perfecto como está. Yo hablando disparate aquí. La crisis de Argentina estuvo muy presente en toda la creación del disco. El estado del país influyó mucho en el estado de ánimo de él y en cómo veía las cosas. Y además estaba en proceso de divorcio, como dije. En una entrevista para Rolling Stone habló cómo su separación se entrelazó con el disco y fuertemente, porque hay un par de canciones que son un par de fuetazos para Cecilia. Dígase Karaoke. Que es totalmente para ella y nadie me puede decir a mí lo contrario. Las cosas ya las venía viendo desde hace un tiempo, así que el espíritu de lo que estaba haciendo conectaba un poco con la situación de cambio. Cuando necesité tomar una distancia, buscarme una nueva casa, me di cuenta de que el tiempo físico no me daba. Igual seguí grabando obsesivamente como soy yo, pero a las 9 de la noche no podía pensar en nada más. En cierto modo, la separación me energizó, porque en un punto es una decisión y vamos con todo, porque en donde aflojo, caigo. Siempre Soy es un disco muy confesional y Cerati lo hizo a propósito. También fue muy honesto sobre sus miedos. En esta misma entrevista dijo: tengo que convivir con una verdadera desgracia, el miedo a los aviones. Él le tenía mucho miedo a los aviones. Está relacionado con el miedo a la muerte o la falta de control. Yo le tengo miedo y el tema de la falta de control. Eso me pone a mí grave. Porque ¿qué tú vas a hacer arriba? Nada. No. Agua y ajo. Ajá. No, entregate. Como todo miedo que te asalta por momentos es irracional. Me acuerdo que cuando falleció mi viejo, la primera bajada fuerte que recibí fue el miedo a la muerte. Para mí, él era Superman. Se murió de un cáncer en el pulmón y después de eso yo tuve varios ataques en donde sentía que no podía respirar. Tenía la sensación de que me iba a morir hasta que llegué a internarme en una clínica de San Francisco. Bueno, aparte de que hay muchas cosas. Obviamente, yo no me fui en tanto detalle. Esto no es un episodio de Soda. Pero su papá murió de cáncer y la canción T para Tres, que es de Canción Animal, se le escribió en base a la conversación que tuvieron ellos tres cuando el papá le estaba diciendo a él que it's over. Que se iba ahí ya. Vi una película argentina ayer que fácilmente T para Tres le sirve. El último gigante. Está en Netflix de nuevo, acaba de salir. Es muy bonita. No te voy a decir que wow, qué obra maestra, pero es súper linda. Y el protagonista. Déjame ver. Y muy buena actuación del protagonista de Matías, el actor. Muy buena. El tracklist incluyó hits como Cosas Imposibles, Karaoke y Artefacto. Los invitados sorprendieron por la variedad, desde Charly García hasta Domingo Cura, un legendario percusionista de folclore. El rapero chileno Camilo Castaldi del grupo Los Tetas. Y en la producción estuvo Toy Hernández, el grupo mexicano Control Machete. El disco fue lanzado el 26 de noviembre del 2002. Me acuerdo que yo lo quería en CD. Estaba más caro que el diablo. Gracias, Hipólito. Y al año siguiente fue nominado a los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock Alternativo. Los shows se hicieron en 3 grandes tramos. El primero arrancó a fines del 2002 y pasó por Ecuador, Colombia,
México, Argentina, Chile, Venezuela, Costa Rica, Panamá y Uruguay. Y por aquí. El segundo fue en noviembre del 2003. Con recitales en el Gran Rex y shows en Estados Unidos, México, Bolivia. El cierre fue a finales del 2004 por España, México, Chile y el Personal Fest en Buenos Aires. Él vino con esa gira, pero honestamente no sé en cuál tramo fue que vino, pero él vino con esa gira al Hotel Jaragua. Ajá, al Jaragua. Tú sabes que Héctor lo vio a él. Y tiene una foto de una cámara de esa de rollo, de él haciéndole así. Héctor fue a ese concierto. Él tiene un par de fotos de él. Y él le puso el dedo así. Y tiene una uña. Qué reliquia, wow. Que no se descuide. Que sea un poco. No, pero escaneala y para que tú la tengas. Que no, tengo que decirle. Pero está dentro de... Porque yo no fui a ese, yo fui al otro. Al de Casa España. Yo también. Al mejor concierto de mi vida. O sea, ese concierto me trajo un problema. Tú siempre. Yo no había visto una cosa igual. Ese concierto me trajo un problema. Bueno, hablamos de eso después. Señores, luego de finalizar esa gira, Cerati empezó a trabajar en Ahí Vamos, que esa fue la gira donde nosotros fuimos. Fue un proceso difícil. Un coágulo le ocasionó una tromboflebitis. Haciendo el video. Que lo asustó tanto que dejó de fumar por un buen tiempo. Incluso en el video de Crimen, él dice que ese fue el último cigarro que se fumó. Mentira. Él volvió a fumar otra vez porque el concierto de aquí fumó en la tarima. También estaba siendo criticado duramente. Aparecían recortes de su cara en las calles que decían viejo choto. Lo llamaban dinosaurio. El público que había crecido con Soda no siempre aceptaba la electrónica en sus discos solistas y hasta le cayeron por el traje que se puso en los 11 episodios sinfónicos. Todos son una bola de ignorantes. Qué estúpidos. ¿Cómo me lo ofenden ese por traje eso? Es una belleza. Eso es hermoso. O sea, lo más icónico de ese concierto completo es el vestuario de ese tipo. Parece chopo todo. Que era hecho de denim, de jean. Y él mismo lo dijo que le pesaba pila tenerlo puesto. Ay, que era súper pesado. Yo pago por un traje de eso ahora mismo. Es más, de Halloween me voy a vestir de él. Sí, qué bello. Regálame el traje. Pues sí. Ah, pero ven acá. ¿Pero tú te crees que yo tengo una matica en mi casa? Sí, hombre. Cóselo tú misma. Ajá. Pues yo no creo que sea el traje de Cerati que yo te voy a entregar si lo coso yo misma. Yo te puedo coser algo. Un trapo. Pero aquí ocurrió algo que lo empujó de vuelta al encierre creativo. Estaba saliendo con Débora de Corral después del divorcio, que fue un divorcio muy público. Los rumores de infidelidades se destaparon. Como dije, exacto, se dice que ella le fue infiel con Francisco Bochatón, el líder de Peligrosos Gorriones, que había escrito con Cerati en Bocanada, por cierto. Entonces aquí Débora lo dejó a él por Ezequiel Araujo, el tecladista del Otro Yo. Ah, pero empezaron a... ¡Ay, qué buena está esa! Ya tú sabes. Él hubiera estado conmigo y yo no lo dejo. Y él había trabajado con Cerati en un disco de Leo García, que fue grabado en el estudio Unísono. Como a él nadie nunca lo había dejado, el tipo se trancó a grabar y a componer. Es que lo más seguro era difícil lidiar con ese ser humano y salían huyendo. Sí, yo me imagino que... Eso era, que... Él se ve que era un ser humano muy sensible y bueno, que no era una persona, pero como hombre... Pero complicado. Y encontraban otros aires y salían huyendo. Miren, nosotros trabajamos en este universo del entretenimiento y mi consejo para todo el mundo es... No se case con artistas. Los artistas que se casen entre ellos. Sí, porque... Y ni así se aguantan. Y como quiera se matan. Ajá. Pero que se maten entre ellos. Nada. Él llamó a Twitty González. Twitty González es una figura muy importante y presente, obviamente, productor en la vida de él. Y lo llamó para que produjera el disco con él. Twitty había coproducido ya Fijación Oral 1 de Shakira con Gustavo. Pero no grababan juntos desde los últimos días de Soda. Juan Morris también en una biografía describió este periodo así. Gustavo estaba acomodándose tras la separación de Débora. Twitty había sufrido un ataque al corazón post-divorcio y Richard Coleman se había ido de su casa y había dejado el alcohol. O sea... Ah, no, pero ¿y qué fue? ¿Y este grupo de geriátricos desbaratándose a pedazos? Lo grande es que geriátricos eran 40 y pico que tenían. Pero se veían destruidos. Ah, pero ajá. Esa vida que llevaba mi marido era fuerte. También yo creo que las mujeres salían corriendo porque que él llevaba una vida on fire. Él creía que tenía 20 años. Bueno. Que lamentablemente eso me le costó la vida. Le costó la vida. Él sigue diciendo en este libro,
Era un grupo de amigos que atravesaba las turbulencias de los 40 y pico, una banda de corazones rotos, encerrándose a tocar rock para sanar sus heridas. El mismo Cerati dijo, quizás necesitaba más mimos, quizás me gustó esa cosa de mezclar un poco los nuevos y los viejos amigos. El disco empezó a tomar forma a principios del 2005 en el estudio Unísono, construido en una fábrica de zapatos vieja en el barrio de Florida. Durante los meses siguientes, entonces la banda se juntó todos los días para tocar y sacar temas. De ahí salió la excepción de esas sesiones. También se puso a estudiar Kabbalah y tuvo una experiencia, ¿sabe? Con un jugo ahí de cactus. No sé del Kabbalah, pero bien por él. Su hijo Benito, que ya tenía como 11 o 12 años, visitaba el estudio a menudo. Un día, su papá le dio un CD con la música de un tema para que le hiciera una letra. Y ese tema que al final Benito terminó coescribiendo fue Adiós, que está también Ahí Vamos, que es más de canción. No sabía que Benito había... Y era un niño. Ay, Dios mío. A finales de marzo, Cerati viajó a Estados Unidos a mezclar el álbum. El disco salió en abril del 2006. Acaba de cumplir 20 años ese álbum, por cierto. Jesus. Fue un gran éxito de venta, certificado como platino en Argentina desde que salió, y también disco de oro en México y Chile. Las emisoras pasaban los temas sin parar y todos comenzaron a hablar de su vuelta al rock, a lo que él respondía: yo jamás dejé el rock. O sea, porque yo estaba experimentando con otras cosas. Claro, y eso es validísimo. O sea, y es malo que se quede en lo mismo. También es malo que pruebe otras cosas. Claro, lo que mismo digo de la pobre Rosalía. Si hace nada más vaina española, ay, malo. Diablo. Ah, ese reggaetón, ay, diablo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Coño. Ahí Vamos tuvo 5 sencillos, que fue Crimen, La Excepción, Adiós, Mi Canción, La Hago en el Cielo. Y Me Quedo Aquí, que también la amo. Mi canción también. Ese video de Me Quedo Aquí, después que le dio lo que le dio, yo no lo podía ni ver. El disco fue masterizado por Howie Weinberg, que fue el que mezcló Nevermind de Nirvana. Para que tú entiendas, o sea, que lo masterizó. Tuvo nominado Álbum del Año en los Grammy Latino. Ganó como Mejor Álbum Rock, Mejor Canción Rock Crimen en el 2007, en el 2006 y en el 2007 ganó Mejor Canción Rock otra vez con La Excepción. Ganó el MTV Video Music Award Latinoamérica como Mejor Solista, Mejor Artista Rock y Video del Año, Artista del Año Sur. Nunca entendí mucho esos premios, ¿verdad? Sur, este y todo eso. No sé por qué un continente entero habían 3 señales diferentes de MTV. No entendí. Pero ya, qué bueno que no existe. Digo, sí existe, perdón. Pero para mí no existe, en verdad. No, MTV. Eso murió. No, eso no murió. Sí. Se regó las redes sociales que MTV no cerró. Cerraron algunas de las señales de Europa, pero el canal sigue con su programación tollosa de siempre. Mira. La gira, estaban hablando incluso como de darle un nuevo... No, ellos no le van a llegar a la época de nosotros. Never van a tener que votar a todo el mundo y contratar chamaquitos de 25 a 30 años. MTV debería ser un media company, realmente. Exacto. Totalmente. Exacto, de música igual, Y ya, porque ya no van a volver a lo que era. Hagan par de concierticos de MTV. Y ya, y no jodan más. Todo eso, yo no sé por qué se fueron por los reality. Malditos reality tan malo todito. Jesus, nada. La gira de Ahí Vamos llegó a recorrer todo el continente, incluyendo República Dominicana, el 30 de abril del 2007. Wow, en el 2007. O sea, hace mucho, amigo. Y el 1 de mayo, el otro día, fui a ver a Silvio Rodríguez, me acuerdo también. Ese fin de semana fue fuerte. España e Inglaterra también fueron parte de la gira para culminar en Argentina con un show multitudinario gratis. Ese show le permitió cerrar una etapa y meterse de lleno en la reunión de Soda Stereo, que era un secreto todavía, pero ya cuando él vino aquí ya él sabía que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Entonces, ay señores, esto ha sido mucho este episodio, disculpen. Me emocioné. No es que la vida de ese señor. Me emocioné. ¿Qué era lo que iba a decir? Llegó Soda Stereo otra vez, ¿verdad? Que ellos volvieron. Necesitaban hacer dinero. Ellos le preguntaron eso en la rueda de prensa y él le respondió, le dio un boche básicamente al vaina. Le dijo como que nada pasa por una sola razón. Ay, Lo pueden buscar también, está en YouTube. Él dijo como que, o sea, como que
qué tonto decir que algo pasa por algo y ya, no. Nosotros estamos aquí por varias razones y más porque queremos, y punto. Lo importante es que queremos. Yo lo que quiero saber es si terminaron bien después de ese regreso. Sí. Ah, ok. No, porque Hay un documental de esa gira y es muy bonito. Pero nada, se empezó a rumorar que los vieron reunidos, que se estaban ensayando. Yo me acuerdo, mira. Pero nada concreto hasta que lo hicieron oficial en una conferencia de prensa en el Museum, el mismo lugar donde grabaron el video de la Ciudad de la Furia. Sí, y ahí anunciaron que Soda volvía. Z fue bien claro en la conferencia. Esto no es por dinero. Si fuera por plata nos hubiésemos juntado hace años. Lo hacían porque querían, porque lo sentían, porque les hacía feliz. Cerati incluso recordó que Andy Summers de The Police le había advertido que todos los problemas que causaron la separación volverían apenas se reencontraran. Pero él decía que no, que esta vez era distinto. No hubo peleas, solo agotamiento, desgaste creativo y personal. Que en verdad sí. Habían madurado, ya eran unos hombres de casi 50 años. No, y que en verdad ellos no pelearon. Simple y llanamente, él ya no estaba en eso. No. Pero no fue que hubo un mega pleito tampoco. Aunque él se manejó muy mal. Se hartó. Pero bueno. Charlie lo vivía como un redescubrimiento. Se estaba reencontrando con la banda, con la música, con sus compañeros. Habían pasado 10 años desde el último concierto. Y ese concierto del 97, él mismo lo confesó que tampoco lo disfrutó. Que fue duro despedirse así. Como dijo ahorita, ni se despidieron al bajar de la tarima ni nada. Por eso Charlie dijo que esta gira era como una revancha, una forma de vivir lo que ellos no pudieron vivir en la primera vez que se despidieron. La gira de Me Verás Volver arrancó el 19 de octubre del 2007 y terminó el 21 de diciembre del mismo año. Vendieron como 7 shows en el River, agotados totalmente, 70,000 gente. Claro. Tocaron Argentina, Chile, Ecuador, México, Colombia, Panamá, Venezuela, Estados Unidos y Perú. Los 3 primeros shows en el River se vendieron en menos de 2 días, superando el récord que tenía Robbie Williams. Cuando metieron una 6ª fecha, le quitaron el trono de Rolling Stones, que hasta ese momento tenían el récord con 5. Gracias. El primer show fue, por supuesto, en el River. Cuando él dice por fin, ay Dios mío. Mi amiga Ámbar, con la que tengo mi otro podcast, Podcast Five, fue a la primera noche. ¿Qué? Ella estaba viviendo allá y ella fue. Qué privilegio, loco. O sea... Yo creo que hasta ella me llamó con el celular así. Yo como que hell no. Y cerré. No. ¿Y cómo yo voy a torturarme de esa manera? Claro que eso no importa, loco. O sea... Una eternidad espera este instante. Ay, Dios mío. Eso fue lo que él dijo cuando empezaron a tocar juegos de seducción. Ay, Dios mío. Nada de que Hombre al Agua, Ciudad de la Furia, cada tema era una locura. Charlie contó. Mira cómo me engrano. Sí. Vean el documental de Me Verás Volver, es muy bonito. Yo lo tengo, y ellos hablan muy bonito de ellos mismos. Y la pasaron, se nota que la pasaron súper bien haciendo esa gira. Qué bonito. Charlie contó que ni siquiera recordaban que habían tocado en el último concierto del 97, así que fue a su casa, buscó el parche de tambor donde había anotado la lista y así reconstruyeron el repertorio de 29 canciones en total, aunque yo recuerdo haber leído por ahí que ellos prepararon 37 canciones del repertorio de Soda. Pero se quedaron con 29. Pero claro, porque no somos locos. 29 son 29 canciones en un concierto. La gira originalmente iban a ser solo 12 conciertos. No sabían cómo se iban a llevar después de tanto tiempo, pero los ensayos fluyeron tan bien, la química estaba tan viva que decidieron extenderla. Ojo, sí hubo un mini drama al principio. Unos correos electrónicos que hasta se mandaron a que no se tenían que mandar, hablando del mismo tema del dinero. Y ahí fue que dijeron, mira, todo el mundo va a cobrar lo mismo, aquí no estamos en show. Dejamos el drama. Si mal no recuerdo, tengo que refrescarme la memoria o vayan a ver el mini documental en YouTube que está. Que ahorita estoy mezclando cuentos. Pero nada. Ellos no estuvieron solo. Twitty González estuvo en los teclados, Leandro Fresco y Leo García, todos sumando a ese gran regreso. Les ofrecieron tocar en Coachella y en el Madison Square Garden, pero decidieron no hacerlo. ¿Tú te imaginas? ¿Eso hubiera sido el acabose? Bueno, nada. Pero viste qué perros son de que no. Yo no voy para Coachella. Yo no voy para Coachella. Para el Madison. ¿Para qué? Pero cerraron nada. Ahí cerraron lo que ellos mismos dijeron que era su burbuja en el tiempo. Me Verás Volver no fue solo una gira, fue la despedida real de Soda Stereo, como debió de haber sido al principio. Sí. Ellos hablan, yo leí por ahí
y Gustavo lo dijo también en una entrevista, como que el hecho de que se haya ido solo, que no quiere decir que ha sido fácil para él. Él lo comenta como que, ven, a mí me hace falta a veces tener los chicos en la tarima conmigo, pero era algo que ya yo tenía que hacer. Y por ejemplo, también Charlie dijo en el mini documental, creo que fue, o fue en otro documental que yo vi de Gustavo, él lo dijo, que el plan original después de Me Verás Volver era que la banda iba a seguir, la banda no se iba a disolver después de esa gira. El chiste era que cada uno iba a hacer sus proyectos solo y cada 4 o 5 años iban a tratar de sacar un disco o hacer algo, pero hacerlo porque querían, ya sin la presión de tener que sacarlo cada 2 años. Como, que no fuera como un trabajo obligatorio. Exacto. ¿Tú te imaginas? Ay, Todo. todo pasa por algo, señor. Nada. Luego viene la etapa de Fuerza Natural. Wow. El 1 de septiembre del 2009, Cerati lanzó lo que sería su último disco, Fuerza Natural, que para mí es... Ahí es que está vivo. Sí, no. No es. Vivo está en Cosas Imposibles. Cosas imposibles. Pero Fuerza Natural es... Eso se llama Irse por la Puerta Grande. Diablo, qué álbum. Aquí él encontró una forma de expresión para celebrar la vida y se nota mucho en las letras del disco. En la misma canción Fuerza Natural. Luego de la gira con Soda, tenía dentro de sí un sinfín de emociones que necesitaba expresar. Él dijo, puedo equivocarme, tengo todo por delante, como dice la canción, y nunca me sentí tan bien. Pero un karaoke. Así es, yo puedo. Ajá. El disco podría haberse llamado Fiesta, dijo él. Cerati recibió un mensaje donde leyó esa palabra y pensó, claro, es una situación de celebración. Y después de terminarlo dijo, después de este disco puedo morirme tranquilo. Ya, voy a entrar ya. Así que de ahora en adelante la cosa se va a poner triste. Mira, mi favorita es Magia de ese disco. Ahora me acordé. Wow, ya me dio. Pero él dijo eso. Palabras que obviamente no sabía que iban a ser proféticas. Realmente, sí. No toqué ni una sola guitarra para hacer esto. Le dijo Gustavo al músico Gonzalo Córdoba cuando le hizo escuchar los demos. Una tarde de octubre del 2008 lo llamó a su estudio unísono para que lo ayudara a definir cómo plasmar con instrumentos los demos que había hecho con Ableton Live, que es un software. Córdoba dijo que en esos demos estaba todo. Forma de los temas, las intenciones, todo. Gustavo era un genio de la tecnología. Era un genio. Ese verano En resumen. del 2008 se fue 2 meses a Uruguay de vacaciones. Cuando volvió a Buenos Aires se metió a escuchar música 7 horas al día sin ningún propósito. Estaba muy metido en Tom Petty y el rock argentino de los 70. Entre junio y julio de ese año creó más de 25 tracks usando samples de los temas que venía escuchando. Wow. ¿Dónde estará eso? Saquen eso. Luego se propuso hacer un disco más psicodélico que se sintiera como un viaje de principio a fin. Richard Coleman se unió al proyecto para ayudar con las letras, encontró un glosario clave de la psicodelia y sus artistas, tradujo canciones de Jimi Hendrix y de Syd Barrett, recopiló poemas de Robert Creeley. Dijo, encontré que de lo que se hablaba era de los planetas, el mundo subacuático, animales, flores y niños. Bueno, eso fue Richard Coleman que lo dijo. Con esa cosmovisión se podía decir otra cosa, algo actual, pero que sonara psicodélico. Las sesiones de grabación eran de 9 y 10 horas, todo en familia, vivíamos en un estudio, fue espectacular, dijo Anita Álvarez, la corista. Gustavo tenía una energía desbordante, no paraba. Tenía muy claro cómo quería que sonara todo. Fue el disco al que Gustavo le dedicó más tiempo. Si tenía que parar, paraba. Si tenía que amanecer, amanecía hasta encontrar lo que quería lograr. Uno de los momentos legendarios fue el riff de Fuerza Natural. Córdoba recuerda que Cerati estuvo entre 6 y 8 horas para que suene como está en el disco. Son 3 acordes. Dice, pero probamos diferentes posiciones, guitarras, amplificadores y pedales hasta que quedó como él quería. Su hijo Benito escribió la frase Fuerza Natural del tema que le dio nombre al disco. Las letras también contaron con los aportes de Coleman y Adrián Pauletti, un compositor que Córdoba le presentó en una fiesta de José Ignacio y que pasó 4 horas encerrado en su auto frente al mar con un bloc de notas para encontrar frases que encajaran con el imaginario de Gustavo Cerati. Ya tú sabes, aquí se fundió todo. En marzo del 2009,
Él se fue a Nueva York a grabar algunas cosas. Un mes después continuaron en unísono. Luego de un largo proceso de mezcla, para junio el disco ya estaba terminado. El resultado fue un disco clásico, atemporal, considerado como mucha gente como su gran obra maestra y la cumbre definitiva del estilo ceratiano. Un sonido híbrido entre folk, rock progresivo, programaciones espaciales y capas de guitarras acústicas. Es el mejor que hizo Gustavo. Está a nivel de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. No hay otro disco de rock argentino que llegue a esto, dijo Richard Coleman. Ya tú sabes. Y es Qué verdad. level. El 19 de noviembre, Gustavo y su banda salieron al estadio de béisbol de Monterrey para reencontrarse con 10,000 personas. Para dar inicio a la gira. Ese concierto en Monterrey yo lo tengo desde esa época. Y después lo sacaron en Spotify hace como 2 años y suena igual de mal. No sé por qué eso no se le hizo un trabajito. No la ayudaron. No sé por qué no se le hizo un trabajo a eso, de verdad que no. Yo esperaba que iba a estar remasterizado. Yo no sé. Eso soy yo aquí, ¿sabes? Si alguien está oyendo Sony Music, limpien eso. Pero que lo quisieron subir así de que como estaba. Pero diablo, señores. Para la gira impuso un look espacial de negro para los temas nuevos y de blanco para el resto de su repertorio. Y es verdad, qué pena que se murió antes de venir. La primera mitad de cada concierto estaba exclusivamente dedicada a Fuerza Natural en el orden del disco. El resto del repertorio venía de sus trabajos solistas anteriores. Solo tocó 2 canciones de Soda en la gira. Creo que fue Zona de Promesas y el otro ahora no me acuerdo. Con sus shows en Santiago de Chile, Montevideo, Córdoba y el Club Ciudad de Buenos Aires, Gustavo cerró uno de los mejores años de su carrera. El año siguiente, en una fiesta en Punta del Este, Gustavo volvió a coincidir con la modelo Chloe Bello, con quien venía, tú sabes, En corito. ajá, viéndose en eventos y de quien ya no se separaría hasta el día. La agenda para el 2010 indicaba un recorrido por el interior del país, pero un terremoto devastador en Chile, el 27 de febrero, como todos recordarán, obligó a alterar los planes. Gustavo se puso al frente de Argentina, Abraza a Chile, un concierto benéfico organizado en un tiempo rapidísimo por Juan Carr. Antes de encarar la segunda etapa de la gira, en la que iba a volver a tocar en Estados Unidos, Gustavo hizo una visita a su tarotista. Ella le tiró las cartas y le sugirió que no viajara, que no lo veía bien. Sentía que no se estaba cuidando, estaba fumando demasiado y tenía un cosquilleo permanente en el brazo izquierdo. Es que él estaba dándole duro a las fiestas y a las drogas y a todo y a todas, todo. Finalmente, no, eso fue lo que dijeron. Finalmente, a finales de mes, la banda volvió a retomar el continente luego de 2 shows en México y otro en Miami. Cerati y su grupo emprendieron el camino de regreso a casa con paradas en Medellín, en Bogotá y en Caracas. Ay. Benito cuenta que antes de irse a la gira, su padre le dijo: esta vez vamos a durar más tiempo sin vernos. El mismo Benito se quedó pensándolo mucho, como que ¿por qué tú me dices eso? Si usualmente tú lo que te ves por un mes. O sea, Wow. eso hay un documental bio de National Geographic. de él, El de y National. Ay, qué lindo. yo lloré más que el diablo viendo eso. Con hipidos, mala. El 15 de Yo lo he mayo. llorado todo. Bueno. Yo lo he llorado a ese señor de todas formas. El 15 de mayo, el campus de la Universidad Simón Bolívar estaba lleno de gente. Él estaba dándolo todo, haciendo sus solos. La última canción que tocó fue Lago en el Cielo. La canción, wow. Le tiró un beso al público, se puso la mano en el corazón, hizo su reverencia, aplauso, aplauso, dijo hasta la próxima, chao. Y se bajó de la tarima. Adrián Taberna, ingeniero de sonido y amigo de Cerati, lo vio raro. Cuando bajaron del escenario, él siempre estaba alegre y animado. Esa noche no estaba así. Adrián le preguntó qué le pasaba y Gustavo le dijo: estoy muy cansado, no me siento bien, me duele la cabeza. Llevaba ya varios días con ese dolor de cabeza. Samalea siempre hacía una foto, alguien del equipo, del crew. Adrián lo vio con cara de dolor. La foto está por ahí. Yo la veo, Él se tomó la foto y se fue al camerino. Iba caminando raro al camerino y Adrián le dijo al asistente que no estaba bien. Y ahí es que Gustavo se cae. Todos pensaban que era un colapso por agotamiento. A las 5 de la mañana, desde la cuenta oficial de Twitter de Gustavo, se publicó un mensaje. Gustavo tuvo una descomposición.
luego del show de Caracas, pero informamos que se está recuperando favorablemente. That's a lie. Ujú, porque quedó ahí mismo. Anita Álvarez, la corista, se quedó con él. Cuenta, le agarré la mano todo el tiempo. Él se despertaba desubicado sin saber qué pasaba. Ella lo calmaba, le decía tranquilo, esto es una reacción por estrés, para no asustarlo. Pero luego se fueron dando cuenta de que no era un colapso cualquiera. Tenía la cara paralizada, pero sonreía. Ya en la clínica, Anita lo sacaba a caminar y le hizo un chiste que lo hizo explotar de la risa. Luego se quedó dormido y no despertó más nunca. Loco, esa jeva, bueno. Ay, la pobre. Mira, quedarse como con eso. Con ese recuerdo. Eso es Que traumático. la última persona que habló con él fue ella. Fue ella. Pero también se nota ¿sabe? La relación que había entre ellos y entre todo el equipo. Se notaba que se trataban Tú como, sabes que ¿sabes? Familiar. Yo conocí una persona aquí en un rodaje, justo de Venezuela, que me comentó que él conocía al pusher que le vendió a ellos la droga al concierto. Y yo me quedé, dije, ¿cómo tú me estás diciendo eso a mí en un rodaje, un venezolano? Y yo dije, ¿tú sabes lo que tú me estás diciendo a mí? Tú me estás diciendo que tu amigo me mató a mi marido. O sea, que el último que le vendió a ese grupo de tigres droga fue tu amigo. Y él dije, sí, pero él no sabía que se iban a poner mal. Y yo, o sea... Hoy se coge cárcel por eso. Claro. Pero Las cosas han cambiado. Bueno, él luego reaccionaba cuando lo tocaban y cuando escuchaba a alguien querido moviéndose de alguna manera. Zeta lo veía mucho. Charlie contaba que le costaba mucho ir a verlo. Cuando lo veía, se pasaba una semana consternado y dolido. Un día fueron ambos y los dejaron solos con él. Empezaron a hablarle y le agarraban las manos y de repente los monitores se dispararon. Aparentemente era porque los estaba escuchando. Ay, Dios. La madre llegó un día a la clínica y la enfermera le dijo, Lilian, ya no tengo dónde ponerle las inyecciones. Wow. Qué difícil, loco. Y ahí comenzó el final. Oficialmente, Gustavo sufrió un accidente cerebrovascular que requería una intervención que finalmente tuvo lugar en Venezuela. Estuvo internado en cuidados intensivos hasta que por decisión familiar fue trasladado a Argentina en un avión sanitario el 7 de junio. En cuestión de días, la puerta de la clínica Alcalá se convirtió en un lugar de peregrinaje. Yo recuerdo esa vaina, loco. O sea, eso fue... Familias, amigos, colegas, cadenas de oración. ¿Sabes? Todas las muestras de gratitud que le llevaba a la gente. El 4 de septiembre del 2014, 4 años y pico después, la familia comunicó su muerte oficial. Gustavo tenía 55 años. Había pasado 4 años y 4 meses en coma. Imagínate tú. Yo estaba... Mira cómo yo me pongo. Ay, no. Amiga, no. Si tú supieras cómo me agarró esa noticia, a mí iba a llorar como No, tú mi amor, ahora. a mí me agarró feo. No. Yo estaba con mi familia comiendo. Estábamos en un viaje fuera en Nueva York y a mí me dijeron... Tú sabes que siempre decían que se murió y era mentira. Sí. Se murió y era mentira. Y Juan Carlos justo, que fue el mismo con el que me avisó cuando le dio lo de el vaina cerebrovascular, me escribe y me dice, ahora sí es verdad, manita, que se murió. Y yo dije... O sea, papi me miró y me dijo, ¿qué pasó? Él pensaba que se había muerto un familiar porque yo me rajé a dar grito que se me murió mami. Una Ay, cosa niña. mala. O sea, y mira cómo estoy todavía. Que será mi hombre. Fui yo. Ese día... Ay, Dios mío, porque no se meten cosas. Maldito duelo que yo hice. Ese día yo también. Ese día yo estaba en Jarabacoa exhumando un cadáver Gracias. para una prueba de ADN que al final salió negativa. Ok. Y que la persona Diablo. se pudo haber hecho con uno de sus supuestos hermanos. Pero bueno. Y yo en medio con mi muertico afuera, mi amor, me escribe mi prima. Bueno, now yes was. Mira. Y yo recuerdo que llegué, me junté con Nelson y Sammy y Alina en casa de Daniel, ahí en la Gustavo. Y había un grupete de gente ahí poniendo a Gustavo Cerati y todo. Y después yo llegué a mi casa y yo seguí oyéndolo y cuando sonó la agua en el cielo, Ay, fue. no, mira. Ahí ya yo dije, ay, no. Yo recuerdo Y lloró que bastante. yo después me iba con Eric a visitar una tía. Mi familia se quedaba en Nueva York y yo cogí mi guaguita y yo fui el camino entero con Eric dando gritos yendo a ese hombre, pero una cosa, bueno, todavía lo lloro. ¿Y qué es? Mi marido. O sea, yo enviudé, señor, ese día. Yo enviudé.
Sí, en verdad. El funeral fue épico. Yo tengo muchas fotos del funeral por ahí. Sí, I do. Yes, I do. That's fine. La respuesta de la gente, obviamente, imagínate. Claro. Su mamá se paró, me acuerdo que su mamá se paró en el balcón de la clínica y le estaban cantando Puente. Ay, Dios mío. no. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué te fuiste? Diablo, tanta gente, coño, en este mundo de más. Pero bueno. Wow, pero tampoco no hay que arrastrar a más nadie. Que me quilla. Está zarando en el medio y se muere él. Wow. Es que yo soy una viuda dolida. Sí. Dios mío. Wow. Nada. Yo quedo loca. Me salió el hate. Nada, mi gente, imagínense. Sodi y Gustavo, en verdad, Fue son todo. Fueron dos personas, bueno, dos elementos icónicos de la cultura latinoamericana. totalmente. No solamente Argentina. Fueron los dos, dos fenómenos. Y Bueno. Cerati es todo. O sea, Te digo que si yo llego a tener un hijo, se va a llamar Gustavo y va a ser por él. no. O sea, Es que él fue demasiado. Yo creo que no se repite una persona como él o un artista como él. ¿para qué? No, Él es estaba que- bien y ya. No, es que no creo que... No. Pero nada, este señor de verdad que es para mí ¿cómo es el epítome? ¿Qué sé yo? De Esas palabras. ajá. Epítome. Ay, gracias a Dios que De tenemos una- una gente aquí que... Bueno, yo lo dije también, mana. Sí, lo que tú lo dudaste. separes tú. Lo dudaste. Pero para mí el epítome de un rockstar, ese Sí, señor. sí. Y no solamente por él y su personaje. Él, primero que era super funny, los videos de él hablando disparates Ay, son el sí. final. Era tan Y honesto. haciendo chistes. De que todo el mundo el after, ¿dónde está el before? O el Tan after bello. del after. Pero nada, señores. Este episodio es un poco largo, pero no me importa. Gracias por la sintonía. Gracias. Síganos en todos los sitios. Y ya, Y we're nada, back. Cerati, te amo. Bye. Y hasta aquí llega este episodio de Cine en Vinilo. Si te gustó, síguenos en tu plataforma de podcast favorita y déjanos 5 estrellas. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Somos un proyecto independiente hecho por amor al cine y la música. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo en Buy Me a Coffee. Gracias por escucharnos y por ser parte de Cine en Vinilo. Hasta la próxima.